Entre 1806 y 1807, Argentina, quien en ese momento conformaba una subunidad del Imperio Español, junto con Uruguay, Paraguay y Bolivia, conocida como el Virreinato del Río de la Plata, sufrió dos invasiones por parte del Imperio Británico o Inglaterra, quien quería conquistar y convertir al Río de la Plata en su colonia, para así tener acceso a todas las riquezas de estas tierras. Sin embargo, y para sorpresa de todos, fueron humillantemente derrotados por los rioplatenses, quienes garantizaron que Argentina siguiera siendo hispánica. Sin embargo, vamos a asumir por un momento que los argentinos hubiesen sido derrotados y que los ingleses hubieran conquistado el Río de la Plata. ¿Cuáles hubiesen sido las consecuencias de esto y cómo sería hoy Argentina y el mundo con un Río de la Plata anglosajón? El día de hoy te hablaré sobre esta historia alternativa. Lo primero, lo más obvio, es que el Río de la Plata, o sea, Argentina, Uruguay, posiblemente Paraguay, sería un lugar muy distinto étnica y culturalmente. Lo más probable es que ni siquiera se llamase Río de la Plata. Su nombre quizá hubiese cambiado a River Plate, que es una palabra proveniente del inglés del siglo XVI, y es como los ingleses conocían y a día de hoy siguen conociendo esta región del mundo. Una vez los británicos conquistasen el Río de la Plata, podrían haber habido tres posibles escenarios. El primero, que los británicos habrían respetado completamente el idioma y las costumbres hispánicas rioplatenses, no hubiesen llevado a cabo ninguna colonización y que simplemente hubiesen llevado a una minoría inglesa al Río de la Plata para que estos sean quienes gobiernen y que garanticen el acceso británico a las riquezas argentinas. Algo así como hicieron con la India o muchos países africanos. La segunda es que hubiesen respetado el idioma y las costumbres rioplatenses, pero hubiesen intentado integrar el Río de la Plata a la angloesfera, llevando a cabo cierta colonización en las Islas Malvinas, la Patagonia, la Pampa, con el fin de convertir a las regiones menos pobladas de Argentina en anglosajonas y crear un Río de la Plata bilingüe, algo así como lo que hicieron con Quebec y Canadá. Y la última es que directamente hubiesen intentado asimilar completamente al Río de la Plata en una colonia anglosajona, tomando una posición hostil contra los indígenas, reprimiendo la lengua española y enseñando masivamente el inglés, llevando al mismo tiempo muchos colonos ingleses, galeses, escoceses, irlandeses, entre otros. La mera existencia de Argentina tuvo un impacto mucho más importante de lo que se piensa en Sudamérica. Luego de conseguir su independencia de España, los argentinos marcharon hasta Chile para después zarpar hacia Perú y llegaron tan lejos como Ecuador, en una enorme campaña militar conocida como el Plan Continental de San Martín, que por cierto definió el rumbo de las independencias hispanoamericanas. Esto quiere decir que, con una Argentina anglosajona, ¿España hubiese podido derrotar a los independentistas en esta guerra? No es seguro. Todavía existiría la corriente libertadora del norte dirigida por Simón Bolívar, pero es incierto si los venezolanos hubiesen podido liberar al resto del subcontinente sin apoyo rioplatense. Si eres una persona lo suficientemente lista, sabrás que esto hubiera cambiado radicalmente la historia de Latinoamérica, particularmente la de Sudamérica, pues al no existir los países sudamericanos, o existir de manera distinta, muchos de los eventos históricos más importantes de esta región nunca hubiesen ocurrido, y en su lugar hubiesen ocurrido otros eventos diferentes. Ya se ha mencionado el impacto que tendría en la región y cómo de diferente sería el Río de la Plata, pero también es importantísimo mencionar que la inexistencia del propio pueblo argentino hubiese tenido grandes repercusiones. Los argentinos han hecho grandes aportes artísticos, deportivos, científicos y médicos al mundo. Fueron los argentinos quienes ganaron los primeros premios Oscar de Latinoamérica. Fueron los argentinos quienes recibieron los primeros premios Nobel de la Paz, de Medicina y de Química de toda Latinoamérica. A pesar de no ser los primeros, también han ganado otros premios importantes como los premios Cervantes de Literatura. Además, los argentinos inventaron procedimientos importantes, como el sistema de identificación de huellas dactilares o la cirugía de bypass coronario.
y fueron pioneros en el diseño y la construcción de los helicópteros. Por supuesto, de no existir los argentinos y en su lugar existir un pueblo rioplatense anglosajón, estos también hubieran hecho grandes aportes al mundo, pero no sabemos exactamente cuáles. Estas fueron algunas de las consecuencias que hubiesen tenido lugar de los ingleses haber conquistado exitosamente el Río de la Plata. No son todos, por supuesto. Muy probablemente hubiesen habido muchas más consecuencias. Si se te ocurre alguna otra, puedes dejarla en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.